precisamente muchas alegrías. Mientras, saludamos a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, Pablo, ¿cómo estás viendo la sesión en Estados Unidos y en Europa? Pues sigo sorprendido ayer y hoy. Yo creo que los inversores en renta variable o no están mirando el mercado de bonos o están haciendo caso omiso, o ambas cosas, porque la realidad es que siguen cayendo los precios de los bonos, quitando el caso de Reino Unido, y estamos viendo un boom a 2,45, con incluso a 3,77 el T-Bond. Es decir, que los mercados de renta fija sí están cotizando que los datos de inflación son malos y que vienen más subidas de tipo, por si alguno tenía dudas, porque la verdad es que después de que incluso apareciera en el escrito del Banco Central Europeo subidas de 50 puntos y prácticamente todos los hawkish y hasta incluso, digamos, los neutrales, no tanto dovish, pero han dicho que en Estados Unidos todavía siguen las subidas de tipos y no van a parar. Y desde luego hay que descartar ese horizonte de recortes de tipos en 2023, cuando incluso el mercado hace tan solo una semana lo estaba previendo. La verdad es que los datos no es que sean una catástrofe, pero ponen en tela de juicio a los más alcistas o a los más positivos sobre que no va a haber más subidas de tipos y que la contundencia de los bancos centrales ha sido suficiente. Parece que no. Desde luego, yo miro los datos que ya aparte que habréis comentado mucho, los de Estados Unidos de ayer, y viendo la subyacente y la inflación de servicios, que es preocupante. El caso de Reino Unido y el caso de la subyacente en España es tremendo, ¿no? Un Reino Unido que empezó a subir tipos en diciembre de 2021 y que todavía tiene una inflación por arriba del 10%, 10,1%, aunque ha menguado algo respecto al 10,5%. Pero es insuficiente y una inflación subyacente del 7,5% en España no es suficiente, ¿no? Pero bueno, el mercado de renta variable europeo está subiendo un 0,6%, incluso el mercado americano tampoco es que haya tenido caídas importantes. Parece que solo se está cotizando en los mercados asiáticos, donde el Hansen ya solo sube un 5 y pico por ciento en lo que lleva de ejercicio. Así que un poco de perplejidad, pero aviso navegante, los mercados no avisan precisamente. Lo que suelen hacer es que con algún dato secundario, con algún comentario, alguna coma, algún latiguillo de algún banquero central, pues los mercados suelen tener ese catalizador, ese driver, ese trigger que suele hacer que los mercados caigan y con fuerza, ¿no? Así que estamos todos un poco pendientes, ¿no? Mientras tanto, hay una rotación sectorial y hay algo que, sin embargo, sí tiene sentido. La verdad es que, Marta, estoy dando muchos palos, pero no sé si son de ciego. El sector inmobiliario que tan bien ha performado desde el principio de ejercicio, no sé si saben los oyentes, telespectadores, que cae un 0,77 a un mes vista. Es decir, las subidas se han producido en tan solo 2 semanas, del día 2 de enero al 17 de enero. A partir de ahí, el mercado ha ido dando tumbos, porque no sabe hacia dónde dirigirse, y la otra semana estuvimos dando algunos perfiles, ¿no? Del perfil bull y del bullish y del perfil más pesimista. Y la verdad es que tenemos explicaciones para cualquiera de los dos. Así que, no sé, las espadas por todo lo alto y no sé si rodarán cabezas. De momento parece que no. Bueno, Pablo, nos decías, ¿no? Estamos viendo cómo en los mercados de renta variable los inversores, sin pena ni gloria, con el último dato de inflación, sobre todo el de Estados Unidos, en la renta fija sí se está viendo una perspectiva que es la lógica, es la que estamos viendo, la que estamos descontando nosotros, ¿no? Que somos los que más tocamos en el día a día los distintos mensajes, sobre todo macroeconómicos, son las que están descontando que efectivamente que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos de interés, va a seguir luchando contra la inflación. Es más, la curva de tipos de Estados Unidos sigue invirtiéndose, siempre lo hemos tomado. Cargándome la curva. Pues mira, yo he visto que el último nivel más o menos se estaba moviendo en menos 87 puntos básicos, que son niveles que no veíamos desde comienzos de los 80, Pablo. A ver si también se te carga y podemos verlo también contigo en directo, pero bueno, que hemos visto como el diferencial entre el 2 y el 10 años, que siempre se ha considerado un indicador, ¿no? de anticipo de recesiones, bueno, que sigue profundizando esa inversión de la curva, y esto es algo que no debemos olvidar, que se nos pasa un poquito por alto en medio de ese intento de empuje hacia arriba de la renta variable. De hecho, solemos decir que es una condición necesaria, pero no suficiente, que la curva esté invertida. Es decir, se está pagando el 2 años al 4,6 y el 10 años al 3,768. Es decir, en este momento son 83,5 puntos básicos. Es decir,
no es condición suficiente porque hay veces que se ha invertido la curva temporalmente y no desde luego de esta forma tan agresiva, y entonces el mercado ha podido resurgir, ¿no? Ha sido un tema temporal, pero es que ahora no, está establecida así y lo estamos viendo en un montón de países, ¿no? Así que yo creo que el mercado de renta fija nos está anticipando unas curvas pues, que empiezan a ponerse cada vez más complicadas, pero insisto que la renta variable es sorprendente, ¿no? Y es sorprendente sobre todo la renta variable europea, porque el comportamiento es excepcional, ¿no? Un 0,78 hoy, 12,61 estamos volviendo a zona de máximos desde prácticamente el mes de mediados. El día 12 de octubre lo marco yo, el Día de la Hispanidad, como ese punto de inflexión. Yo entiendo, Marta, que hay datos que han sido algo mejores de lo previsto. Perfectamente, y de hecho hemos visto cómo entidades como la Comisión Europea y como el Banco Mundial o el FMI se han puesto algo más positivo. Lo que yo sí creo es que el mercado está descontando un escenario idílico, perfecto. Es decir, que el mercado ha descontado el mejor de los escenarios posibles, de un soft landing, y que no va a haber crisis desde el punto de vista energético, y que al final las subidas de tipo van a ser suficientes, se va a controlar la inflación, en Ucrania paz dentro de nada, y que no va a haber ningún tipo de problemas ni en Taiwán, ni con la guerra de chips norteamericana, o ya los globos estos famosos, ¿no? No lo sé, yo creo que si todo sale perfecto y todo sale bien, entiendo perfectamente que esto ocurra. Pero insisto que la inflación ha dado un punto de inflexión o una vuelta peligrosa, con una inflación de servicios en Estados Unidos que no remite, con un mercado laboral que está muy resiliente, y no hay dudas por ahí, pero en algún momento tiene que empezar a frenarse. Si hay más subidas de tipos, el consumo se va a resentir, nuestra renta disponible se va a resentir, tenemos el Euribor, yo creo que a un día estaba ya en el 3,5, 3,55%, eso tiene que afectar a nuestra capacidad de compra, que es lo que precisamente se intenta: enfriar la economía, enfriar el consumo y tener una desaceleración. Y ahí es donde está, ¿verdad?, lo complicado de llegar al equilibrio, ¿no? Y a veces nos pasamos y a veces no llegamos. En este caso yo creo que no estamos llegando, y creo firmemente que vamos a tener más subidas de tipos de las que está anticipando el mercado, y ahí tendremos algún jarro de agua fría. ¿Cuándo? Es muy complicado saberlo, pero desde luego va a ser, creo, más inesperado. Estamos todos muy pendientes cuando sale el dato de inflación o habla el señor Powell, y sin embargo creo que vamos a tener algún dato importante, pero no de primera línea, que nos va a sorprender y vamos a empezar a ver una cascada. Y todo esto, que estas subidas tan fuertes que se producen en tantos meses, lo podemos perder en cuestión de 2-3 días si algún inversor piensa que cunde el pánico o que los bancos centrales van a ir mucho más allá, y al final ese escenario tan idílico o tan optimista pues no se cumple. La verdad es que, insisto, complicado, porque como analista ves demasiados nubarrones, y sin embargo cuando tengo que gestionar fondos internacionales, fondos europeos, etcétera, tengo que acompañar algo al mercado, ¿no? Y es verdad que hemos tomado algunas compañías como TUI, que ha publicado buenas cifras, con unas reservas extraordinarias, Airbus con ese gran pedido en India, y al final estamos jugando un poco a esa recuperación del sector turístico, Louis Vuitton, que sigue dando unas cifras extraordinarias, desde luego mucho mejor que las de Kering y Gucci esta mañana, y bueno, pues buscando esa calidad y apostando también un poquito por semiconductores y por petróleo. Lo que me cuesta todavía es apostar por inmobiliarias en este entorno y por el sector retail, ¿no? Pero desde luego inmobiliarias, como os he demostrado, hace un mes que están cayendo, y creo que eso es un buen aviso a la prudencia. Bueno, Pablo, hablabas del señor Powell. La señora Lagarde hablará en breves. Nosotros seguimos a la espera, que va con cierto retraso, pero desde luego vamos a prestar mucha atención a todos los mensajes. Por cierto, una última pregunta y ya cambiamos de tercio, pero viendo cómo se sigue invirtiendo la curva de tipos en Estados Unidos, ¿hasta qué punto nosotros podemos decirle adiós al concepto de aterrizaje suave? Bueno, es complejo, pero desde luego lo que es curioso es ese efecto contagio de la resistencia de la economía norteamericana. No olvidemos que es una economía muy resistente y totalmente autosuficiente desde el punto de vista energético, y lo extrapolamos, los buenos datos que llegan a Estados Unidos, los extrapolamos aquí, y yo creo que no estamos en el mismo nivel. Tenemos una guerra en nuestras fronteras en el este, y que podemos tener en cualquier momento algún embiste. Yo creo que la situación de menos visibilidad de las economías europeas, sobre todo Alemania. Alemania ha tenido un comportamiento más que discreto, diría yo, salvando los muebles un poquito Francia, España con una base comparable muy baja, y por lo menos hemos tenido crecimiento, pero es un poco ambiguo, ¿no? Pues no hemos recuperado los niveles post-COVID. Una Italia que no está haciendo mucho ruido, con un gobierno un poco
conflictivo, vamos a decirlo así. No sé, yo creo que la situación de Europa no es la más saludable para cotizar ese escenario, insisto, de que todo va a salir bien y que hay que aplicar múltiplos muy elevados pensando que no va a haber revisión a la baja de estimaciones de beneficios. Por lo tanto, ya que la señora va a hablar, la señora Lagarde, yo cuando hablaba, recuerdas, hace ya un año y pico de las mentirijillas del señor Powell, las mentirijillas de la señora Lagarde, es que ahora lo están diciendo, no tienen la culpa los bancos centrales, que hasta te han dicho que van a subir tipos de nuevo 50 puntos básicos en marzo y posiblemente no sea la última subida. Así que lo que espero es que siga siendo hawkish y eso sí, hable de un poco de desinflación, pero es absolutamente mínima, como hemos visto en Estados Unidos y como hemos visto en los últimos datos, por ejemplo, de la inflación en España. No sé, es complicado. Creo que hemos descontado las mejores expectativas posibles y el soft landing, bueno, hemos crecido un 0,1% en la tasa intertrimestral en Europa y ya nos damos unas palmadas en la espalda. 0,1. Bien, bueno, si hubiera sido menos 0,1 ya sería una catástrofe y más 0,1 es para tirar cohetes. No, tenemos una realización fuerte del crecimiento e insisto, como algo chirríe en todo este puzzle, este castillo de naipes puede caerse de un plumazo. Eso es importante. Y mientras ya, si pasamos a los protagonistas empresariales, Pablo, sé que me gustaría comentar primero Naturgy, ¿no? Porque sí que es cierto que nos está sorprendiendo con unas subidas muy planas, muy ligeras, apenas perceptibles, a pesar de que, bueno, presentaba un beneficio en 2022, que hemos visto cómo ha aumentado significativamente y sobre todo gracias, bueno, pues al entorno, ¿no?, de los precios energéticos con esos beneficios extra que mencionaba el gobierno. Pablo, ¿cómo has visto las cuentas? ¿Hay algo que te haya chirriado especialmente? No, yo creo que son unos resultados bastante saludables, ¿no? Incluso superando las expectativas del consenso. Las ventas 33,97 billones, mejor de lo previsto. El EBITDA casi en 5 billones, también mejor de lo previsto. El EBIT, el beneficio neto, el free cash flow neto que ha sido de 744 millones de euros, también bueno. Incluso transminoritarios casi en los 2 billones y la deuda neta pues recortando desde 13,47 por el consenso hasta 12,1 billones de euros. La verdad es que para mí unos resultados inmaculados. Lo que pasa es que el mercado no quiere ahora utilities y ya todos conocemos las luchas de poder internas que ha habido con el fondo australiano. De momento, bueno, tenemos una posición neutral en Naturgy y en todas las utilities en su conjunto, ¿no? Como el mercado ha ido por ese risk on y está buscando las compañías de riesgo y otros sectores que se han quedado mucho más baratos, como por ejemplo las farmas tipo Roche, etcétera. El caso de las utilities que funcionaron relativamente bien, pues bueno, la valoración es neutral. De hecho, Naturgy ha ido desde casi los 30 euros hasta caer a los 23, 22, 23 euros y ahora el nivel es de 26,3, pues bueno, el potencial es algo más limitado, pero los resultados para mí han sido bastante satisfactorios. Pablo, y además de Naturgy, también miramos a otras protagonistas, por ejemplo, Barclays. Atención al desplome que está viviendo la compañía. Sí que es cierto que cuando hablamos de Barclays... Echando sobre todo las subidas de tipos son los bancos comerciales, son los márgenes, los spread que hablamos en los márgenes de intermediación, en los net interest income, y que tienen su reflejo después en los ROEs, en los ROTES, es decir, en los ratios de rentabilidad o ratio sobre rentabilidad sobre recursos propios. ¿Qué ocurre con estos bancos? Pues que Reino Unido está en una situación caótica, ¿no? Y Barclays ha ido replegando alas en Reino Unido. Le está pasando un poco como a Credit Suisse, es decir, son dos bancos clásicos venidos a menos con dificultades en sus mercados domésticos y también pues, algunas historias, digamos, colaterales, por llamarlo así. Pero bueno, en el plano de solvencia sigue teniendo una solvencia muy alta, 13,9 Common Equity Tier 1, está muy bien, y bueno, pues dando unos beneficios más o menos en línea. Insisto que en la parte de Reino Unido, los ingresos y en la parte de Corporate Investment Banking ya esperábamos unos resultados un poco flojos, por eso nuestra recomendación en Divacons Alfa Value era reducir, y tenemos otros bancos que nos gustan más, Santander o la banca comercial española lo ha hecho bien y es de las más eficientes, y también incluso BNP, que para nosotros dio un buen resultado, o incluso SocGen, ¿no? Los Deutsche Bank, Barclays y Credit Suisse los tenemos un poco en el dique seco. No nos han sorprendido los resultados, pero desde luego no son satisfactorios. Pues Pablo, nos quedamos con ese análisis, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Igualmente, gracias, Mar. Y mientras tanto miramos a otras referencias.